Hoy vamos a hablar de un lugar que, aunque es pequeño en el mapa, tiene una importancia global gigantesca. Un punto que podría ser, sin exagerar, el más tenso de todo el planeta. El Estrecho de Hormuz. Y para que nos demos una idea de por qué es tan importante, empecemos con un dato que lo dice todo. 20%. Una quinta parte de todo el petróleo que consume el mundo tiene que pasar sí o sí por ese estrecho pasillo. Y esta frase, la verdad, no es una hipérbole. Es un retrato bastante fiel de lo dependiente que es nuestra civilización de este punto geográfico. O sea, si se llegara a cerrar, las consecuencias las sentiríamos, bueno, en todas partes. Ok, con esto en mente, vamos a desglosar qué es exactamente y dónde está este cuello de botella mundial. A ver, imaginen un pasillo de agua que en su parte más angosta tiene solo 33 kilómetros de ancho. Eso es lo que separa a Irán de la península arábiga. Es esta geografía tan particular lo que lo vuelve increíblemente vulnerable. Es, digamos, muy fácil de bloquear. Pero, ¿siempre fue tan importante? Bueno, para entenderlo, hay que viajar un poco en el tiempo, porque este lugar siempre ha sido un premio codiciado. Su valor ha ido cambiando, pero su importancia estratégica, esa nunca. Es que la historia de Hormuz es, en resumen, una larga historia de guerras por su control. Miren, en el siglo XVI, los portugueses lo dominaban para controlar la ruta de las especias. Pero el gran cambio vino en el siglo XX. Con el descubrimiento del petróleo en la región, Hormuz se convirtió, literalmente, en el pulmón energético del mundo. Y eso nos trae directamente al conflicto que define al estrecho hoy en día. Una tensión que ha sido protagonista de la geopolítica mundial durante décadas. Y aquí es donde todo cambia. Hay un año clave que hay que tener en la cabeza, 1979. La revolución iraní le dio una vuelta de 180 grados al mapa de alianzas. El que era el principal socio de Estados Unidos en la región, de la noche a la mañana, se convirtió en su adversario más frontal. Y esto es importante porque aquí se sentó un precedente. Durante la larguísima guerra entre Irán e Irak, los ataques a los buques petroleros se volvieron algo común. Esto obligó a Estados Unidos a intervenir militarmente para escoltar a los barcos. Y de alguna manera esa dinámica de tensión y respuesta militar es una historia que se repite en la zona. Y bueno, aquí está el corazón del problema. Hay dos versiones completamente opuestas de los mismos hechos. Para Irán, sus acciones son una resistencia heroica contra la intromisión de potencias extranjeras. Para Estados Unidos, sus operaciones son una defensa de un principio global, la libertad de navegación en los mares. Dos mundos, dos realidades. Y es que el conflicto en realidad nunca terminó, solo se transformó. Hoy se libra lo que muchos llaman una guerra en la sombra. Hablamos de sabotajes a barcos, de drones que son derribados, del acoso constante de las lanchas rápidas iraníes. Y de fondo, siempre el recuerdo de una tragedia, el derribo del vuelo civil Iran Air 655, que para Irán es una herida que simplemente no cierra. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. ¿Qué pasaría si las amenazas de cerrar el estrecho se hicieran realidad? ¿Cómo podría una crisis ahí escalar a nivel global? Esta es la gran pregunta. Y no es un escenario de película. Es una posibilidad real, una que mantiene muy nerviosos a los mercados y gobiernos de todo el mundo. A ver, el primer efecto, el más inmediato y brutal, lo veríamos en el precio de la energía. Se calcula que el precio del barril de crudo podría dispararse un 15% en cuestión de días. Imaginen la onda de choque económica que eso generaría en todo el planeta. Pero no es solo una cuestión de precios. Es que el flujo físico, las cosas moviéndose, se detendría casi por completo. El tráfico de barcos podría caer un 90%. Sería como cerrar una de las arterias principales del comercio mundial. Y por si fuera poco, el tablero de juego hoy es mucho más complejo. Hubo una pequeña tregua con el acuerdo nuclear de 2015, pero duró poco. Y ahora, ojo, porque ya no es solo un asunto entre Washington y Teherán. Hay que sumar a la ecuación a dos gigantes, China e India. Resulta que ellos son ahora los mayores compradores del petróleo que cruza por Hormuz. Y eso añade otra capa de intereses y complica todo mucho más. Por eso esta frase final es tan potente. Porque Hormuz es mucho más que agua y rocas en un mapa. Es una especie de termómetro global. El nivel de tensión en sus aguas nos dice mucho sobre la salud y la estabilidad del sistema mundial. Y con esta idea cerramos. Mientras nuestra civilización funcione con petróleo, esta pequeña franja de agua va a seguir siendo eso, una falla geológica en la geopolítica. El punto exacto donde la paz del mundo se puede quebrar en cualquier momento.